Eh, y entonces, hoy día vamos a seguir viendo primitivas que la habíamos empezado el viernes, ¿cierto? El viernes quedamos en el teorema del cambio de variable. El teorema de cambio de variable se escribe así, entonces... eh, entonces, estamos en la 10ª clase y la última clase quedamos en teorema del cambio de variable. Teorema del cambio de variable. Ya. Este teorema nos daba, se aprovechaba de la fórmula de la derivada de la composición. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir eso? Es que si denoto u igual g de x, la integral de f de u, la primitiva de f de u, todavía no vemos integrales, la puedo escribir también como esta f o g de x por g' de x. ¿Ya? Y un ejemplo y vimos ejemplos la semana pasada, sigamos haciendo un par de ejemplos. Entonces, tengo la primitiva del logaritmo natural de x partido en x, por ejemplo. Ya. Lo que hacemos es darnos cuenta que el cambio de variable a realizar es u igual el logaritmo natural del módulo de x. Habíamos discutido antes por qué la primitiva de 1 partido en x era eso, pero fijémonos bien en esto. ¿Y por qué? Porque de u a dx, ¿cierto? Si yo derivo con respecto a la variable x, me va a quedar 1 partido el módulo de x por el signo de x, y esto igual 1 partido de x, ¿ya? Para x distinta de 0, claro. ¿Y cuál es la notación? La notación es que uno, entre comillas, pasa multiplicando el diferencial para el otro lado. Entonces uno dice derechamente que du es igual a 1 partido en x de x. Entonces aquí esta variable silenciosa es como la sumatoria, es como el i en la sumatoria, ¿cierto? Me dice respecto de qué variable estoy evaluando. Así que con este cambio de variable, ¿ya? Con este cambio de variable, ¿esto qué me queda? Identifico que aquí tengo, ¿cierto? Mi du. Y el logaritmo natural de x, bueno, en realidad lo podíamos hacer sin... Lo podíamos hacer así, ¿no? Pero... Ya, no cambiaba mucho. El logaritmo natural de x era u, pues entonces tengo la integral de u a du. ¿Ya? Y... A ver, voy a corregir esto también. Esto era simplemente 1 partido en x. ¿Ya? Era del otro lado que teníamos. Ya, perdón por ese detalle, pero de la clase pasada está por qué usamos el valor absoluto a veces. Entonces, ¿qué me queda esto? Esta es la integral de u a du. Y esta es fácil, pues esta es u cuadrado partido en 2. Más c. Pero ¿quién era u? U era el logaritmo natural de x. Así que esto es lo mismo que el logaritmo natural de x al cuadrado partido en 2 más c. ¿Ok? Así se usa y es una cosa de astucia, ¿eh? De que uno va mirando y dice, pero fíjate que está la derivada de la función acá, entonces haciendo ejercicio se van a ir acostumbrando a hacer estas cosas. ¿Ya? No tiene otra, no hay ni una otra fórmula mágica para aprender a calcular primitivos. Ya. Lo que sí, la clase pasada me dijeron que ustedes no habían visto el seno y el coseno hiperbólico, así que vamos a volver un poco a esas cosas, ¿ya? Y vamos a
Porque son sustituciones para, digamos, son cambios de variables que se usan para funciones bien específicas y que les van a aparecer eventualmente, así que recordemos algunas derivadas primero. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Vamos a recordar unas derivadas. Y después voy a introducir el seno y el coseno hiperbólico. Entonces, ya, ¿cómo calculábamos, por ejemplo, la derivada del arco seno? Arco seno de y'. Ya, la fórmula, como el arco seno es la inversa del seno, aquí aplicamos la fórmula de la inversa, ¿cierto? Que me dice que esto es 1 partido en seno prima evaluado en el arco seno de y. Ya, y todo esto, y el seno prima, esto es 1 partido en coseno del arco seno de y. Y aquí lo que hay que hacer en todos estos cambios trigonométricos es recordar la identidad fundamental, que es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual 1. Entonces, el coseno yo lo puedo escribir como un seno, y me va a quedar el seno del arcoseno, y se me va a ir esto, porque esto implica entonces que, por ejemplo, el coseno yo lo puedo escribir, ya, el signo ahí me lo perdonan, si es cierto, esto es más o menos, pero digamos, en el rango donde está definido el arcoseno, esto tiene que quedar más, ya, es por eso que esto queda más. Esa es la explicación, ¿ok? Coseno de 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, tengo, esto es igual a 1 partido en raíz de 1 menos seno cuadrado del arcoseno. Y ustedes bien saben que si componemos una función con su inversa, me queda nada más que la identidad. Así que esto me queda 1 partido raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean en una integral que aparezca esta expresión raíz de 1 menos y cuadrado, el arcoseno va a ser su buen cambio de variable. ¿Ya? Revisemos otro. Entonces, ahora el arco coseno de y. Esto es exactamente lo mismo porque recordamos que prima, esto es 1 partido, la derivada del coseno es menos seno, ahora voy a ir más rápido, menos seno del arco coseno, y por el mismo motivo de antes, el seno lo puedo escribir como una función del seno, y esto me va a quedar 1 partido menos raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Ya? Y el arco tangente es un poco más delicado, pero tampoco... Recordemos primero la derivada de la tangente, ¿ya? A ver si quizás no se acuerdan. Tangente prima de x, ¿qué es esto? Esto es la derivada de seno de x partido en coseno de x. Entonces aquí lo que hacemos es seno prima de x, coseno de x, menos... lo voy a escribir, bueno, ahí se van a dar cuenta rápido. Coseno primo de x, seno de x, partido en coseno al cuadrado. Ya, ¿quién es este? Este es coseno, ¿cierto? Y esto es menos seno. Así que lo de arriba me queda 1, porque me queda la identidad trigonométrica fundamental. Así que esto lo puedo escribir como 1 partido en coseno cuadrado de x. Y hay gente que al 1 partido en coseno le pone un nombre especial que se llama la secante de x, ¿cierto? Entonces, perdón, esto queda secante al cuadrado, obviamente. Ya, ¿por qué hicimos todo este cálculo? Para calcular el arco tangente. Entonces, el arco tangente prima, el arco tangente prima de y es 1 partido secante cuadrado de arco tangente de y. Y hay que recurrir acá a la desigualdad fundamental, pero con un... Pero hay que multiplicarle un 1 muy conveniente. O sea, en realidad hay que multiplicarla por coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque así esto me va a quedar tangente al cuadrado
más 1 es igual a secante cuadrado, ¿cierto? Y ahí es fácil ver que la secante entonces lo voy a escribir como tangente cuadrado de x más 1, y por lo tanto esto me va a quedar 1 partido en y cuadrado más 1, ¿ya? Entonces esos son cambios trigonométricos, o sea, la derivada del arco tangente la tienen que reconocer al ojo, o sea, tienen que acordarse, esta te la tienen que saber de memoria. Aprendan cómo se deriva, claro, pero... y lo mismo del arco seno y del arco coseno, ¿ok? Ya, entonces ahora introduzcamos entonces las funciones hiperbólicas, ¿ya? Esto, eh, ya, funciones hiperbólicas. Oye, si voy muy rápido me paran nomás, me avisan, si no entienden algo. Funciones hiperbólicas, ya. Entonces la primera función hiperbólica va a ser el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de x. La explicación de por qué se les dice coseno hiperbólico y seno hiperbólico se las voy a poder dar al final del curso en la parte de serie, ¿ya? Lo que pasa es que el desarrollo en serie de potencia se parece mucho al desarrollo en serie de potencia del coseno. ¿Ya? Esa es la explicación por ahora. Pero por ahora se lo aprenden nomás. Porque ya, esto es la exponencial de x más la exponencial de menos x partido en 2. Y su gráfico es algo así. Así que voy a marcar el 1, ¿ya? Y su gráfico es es una cosa así. No tiene esa, es más recta esa parte, ya. Espera. Voy a hacer de nuevo. Entonces, ok, es una cosa así, ¿ya? Lo interesante es que si se fijan, no es biyectiva esta función. Entonces, la inversa la vamos a definir solamente en los reales positivos, ¿ya? Entonces, eh, definimos el arco seno hiperbólico o coseno hiperbólico a la menos 1 de y solamente de los reales positivos a los reales positivos, ¿ya? Entonces lo restringo a esta parte, a la parte de la derecha. Porque es creciente y todo. Ya, ahora la otra función es el seno hiperbólico. Entonces, el seno hiperbólico de x es e elevado a x más e elevado a menos x partiendo. Y esta función es algo así. Esto viene por acá, se acerca por ahí, hace así, después sigue para allá. ¿Ok? Si se fijan, perdón, me equivoqué, escribí lo mismo que antes. Eso es un menos. La gracia es que una es un menos. Si se fijan, esta es una función impar, la otra es una función par, y por eso también se acuerda uno el coseno una función par, el seno una función par, y por eso uno se acuerda del signo acá. Ya hay algo así esta función. Si se fijan, cuando x vale 0, esto vale 0 y por eso pasa ahí por el 0. Y el seno hiperbólico, el arco seno hiperbólico, esta está definida en todos los reales. ¿Ya? Es de R en R, porque vemos que es inyectiva en todo su dominio. Ya. Ahora, ¿cuál es la gracia de estas funciones? Es que cumple una propiedad interesante y que explica por qué le decimos hiperbólico. ¿Ya? ¿Por qué le decimos seno y coseno? Viene después, pero por qué el hiperbólico se los puedo explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense bien quién es coseno hiperbólico al cuadrado. ¿Ya? Esto es e elevado a x
más e a la menos x al cuadrado. Entonces olvídense un poco del 2 por el momento, pero aquí ¿qué me queda? Me queda e elevado a 2x más 2, porque me queda el e elevado a menos x por e elevado a x se cancelan, más e elevado a menos 2x, partido en 4. ¿Ya? ¿Quién es esto, coseno hiperbólico? ¿Quién es el seno hiperbólico? Al cuadrado. Esto es e elevado a x más e a la menos x partido en 2 al cuadrado. Ahí. Me queda nuevamente e elevado a 2x menos 2. ¿Ya? Menos 2 más e a la menos 2x. También partido en 4. Ya, y ahora si se fijan, si yo hago coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado, se me van a ir las exponenciales y me va a quedar 1. ¿Ok? Y si entonces ¿por qué se les dice hiperbólicos? Porque ustedes se van a acordar de cónica, ¿cierto? Que la hipérbola era de esta forma. X cuadrado menos y cuadrado igual 1. Y si no se acuerdan de esto, al final de álgebra lineal ven cónicas de nuevo, así que ahí les va a aparecer. Ya. Entonces esa es la explicación de por qué se llaman hiperbólicos, por qué se llaman seno y coseno. Lo vamos a ver al final del curso. Pero lo interesante es que podemos hacer lo mismo, pasan cosas similares al seno y al coseno en términos de las derivadas. ¿Ya? Entonces, ya, calculemos el arco seno hiperbólico a la menos 1. O sea, la derivada del arco seno hiperbólico. O sea, para no confundirnos y que es más corto además, lo voy a poner seno hiperbólico a la menos 1. Prima. Esto entonces... una cosa que no... Ya, última propiedad. Antes de calcular esto, no caché. ¿Quién es la derivada del seno hiperbólico y la del coseno hiperbólico? Nuevamente, seno hiperbólico prima. ¿Qué me queda? Me queda e elevado a x menos e elevado a menos x partido en 2, y esto es exactamente el coseno hiperbólico. ¿Ya? Y por otro lado, el coseno hiperbólico me queda e elevado a x menos e a la menos x partido en 2, que es el seno hiperbólico. Ya, y con eso ya tenemos todo para calcular, ¿cierto? El seno hiperbólico a la menos 1 prima de y no es más que 1 partido la derivada del seno hiperbólico, que es coseno hiperbólico, en seno hiperbólico a la menos, en el arco seno hiperbólico. Ya, y ocupamos la desigualdad del coseno hiperbólico más seno hiperbólico, ¿cierto? Y nos damos cuenta que entonces el coseno hiperbólico al cuadrado lo puedo escribir como 1 más seno hiperbólico al cuadrado, y esto me queda 1 partido en raíz de 1 más y al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente vamos a calcular el arco seno hiperbólico. El arco seno hiperbólico. Perdón. Entonces el coseno hiperbólico a la menos 1, o el arco seno hiperbólico, como quieran decirle. Esto es lo mismo, me queda 1 partido la derivada del coseno hiperbólico, que es seno hiperbólico, por coseno hiperbólico a la menos 1 de y. Pero nos acordamos rápidamente entonces que el seno hiperbólico al cuadrado lo puedo escribir como el coseno hiperbólico menos 1. Al coseno al cuadrado menos 1. Este es un intento de x. ¿Ya? Y por lo tanto así esto me queda
1 partido en raíz de y al cuadrado menos 1. Así que, ¿por qué todo esto? Por sustituciones, todo para sustituciones trigonométricas. Pues entonces lo que acabamos de ver es que si me aparece, por ejemplo, entonces, recapitulando, lo que acabamos de calcular es que la primitiva de, por ejemplo, raíz de x cuadrado menos 1, ¿cierto? Esto dijimos que era el arcoseno, el arcoseno de x más c. La del coseno era con un menos afuera, así que como que la del seno y el coseno no aportan cosas tan diferentes. Pero la de la tangente sí, ¿cierto? Esta es 1 partido en x cuadrado más 1, a de x. Esta va a ser el arco tangente de x más c. ¿Ya? Después tengo 1 partido en raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y esta me queda... no, perdón, me equivoqué, ¿cierto? X cuadrado menos 1 está del arco seno hiperbólico. ¿Sí? Me tenían que corregir ahí. Y 1 menos x cuadrado, esta es arco seno normal, ¿cierto? Arco seno de x. ¿Ya? Y nos queda una que es la primitiva de 1 partido en raíz de x cuadrado más 1. ¿Ya? Y esa es arco coseno hiperbólico. Arco coseno hiperbólico de x más c. Que también con la fórmula de cambio variable pueden sacarle el arco tangente, ¿ya? Pero es más, yo encuentro más conveniente aprenderse las primitivas así y después las van a ir combinando, ¿ya? Entonces, estos son los cambios, digamos, trigonométricos tradicionales. Y obviamente, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si en vez de un 1 tengo otro factor, por ejemplo, 1 partido en x cuadrado más a cuadrado, ¿ya? Lo que hago es decir, bueno, mi cambio variable va a ser el arco tangente, porque tengo un x cuadrado más algo, y el arco tangente pero de x partido en a, ¿ya? Porque al derivar esto me va a quedar, de u va a ser 1 partido en x cuadrado partido en a cuadrado más 1 por 1 partido en a por regla de la cadena, a de x, que esto lo pueden reordenar como a partido en x cuadrado más a cuadrado, a de x. Entonces aquí a de x, y esto entonces lo pueden escribir como, necesito este a, ¿cierto? Entonces lo tengo que hacer aparecer como 1 partido en a, arco tangente de x partido en a más c. Entonces cada vez que tengan un x cuadrado y al lado una cosa, que no, lo tienen que convertir a un número al cuadrado. Y con eso les va a funcionar los cambios trigonométricos. Esta lógica aplica también para el arco seno de x partido en a, para el arco seno hiperbólico de x partido en a, y así. Esos son los cambios trigonométricos como tradicionales. ¿Sí? En el apunte agregan un par más. Si les queda más cómodo, usen eso. Yo les mostré al menos los que a mí que con esos 4 yo, digamos, yo me muevo. Pero si quieren un arsenal más grande, ahí en el apunte aparecen. Ya, vamos ahora a otra... a la otra gran parte, que es la fórmula de integración por parte. ¿Ya? Fórmula de integración por parte. Entonces, esta fórmula de integración
por partes. Esta es una herramienta súper poderosa, ¿ya? En realidad, o sea, claro, ahora solamente la usan para, digamos, para calcular cosas, pero se usa harto en otros cursos, para hacer aproximaciones. Bueno, es bien importante. Así que, bueno, vamos con la fórmula. Entonces, sean u y b dos funciones de x, ¿ya? Entonces tengo lo siguiente. La integral, la primitiva de u de x, de prima de x a de x, es igual a u de x de x menos la primitiva de u' de x b de x. Bueno, esto de x, sí, y eso es. O más corto, también se escribe la primitiva de v es igual, v' es igual a v menos la primitiva de u'b. Bueno, y esto no es más que la demostración. Acordarse que uv' es u'b más b'u, ¿ok? Entonces, y así es fácil, ¿cierto? Así tengo que, por un lado, la primitiva de v', por lo que vimos en la última clase, es v más c, ¿cierto? Y por otro lado, por la fórmula que tenemos acá, la primitiva de v', entonces, por la linealidad de la función es la primitiva de u'b más la primitiva de b'u. B' más C. Y juntando las dos se tiene el resultado. ¿Ya? Y anotamos, y ahí está una técnica que tiene una mnemotecnia muy especial, ¿ya? Que también se anota así, de U a de B, porque de B a de U, ¿ya? Y no sé si alguna vez lo escucharon, pero esta es la fórmula de la vaca, le dicen algunos. Porque ya, la primitiva ahí se dice, si un día viera una vaca sin cola, sería vestida de uniforme. ¿Por qué alguien no podía acordarse simplemente de esa fórmula e inventó eso? Me escapa, pero bueno, la tradición obliga a contarle esa mnemotecnia. Eh, pero bueno, se entiende más haciendo ejemplos, ¿ya? Así que si alguien habla de la fórmula de la vaca, es esta. Si alguien que ya hizo cálculo y les pregunta, esta es la fórmula, ¿ya? Entonces hagamos un ejemplo. Ya, calculemos la primitiva de x por e a la x. Entonces voy a aplicar la fórmula de integración por parte y lo vamos a hacer lentito. Entonces voy a decir que va a ser x y b va a ser e elevado a x. ¿Por qué? Porque así du me queda igual a dx y db me queda e elevado a x de x. ¿Ya? ¿Se entiende cuando hago esto? Este ux, ¿qué significa du? Lo que estoy haciendo es derivar u con respecto a x. ¿Ya? Esto estoy diciendo que de u a de x igual 1 y esto estoy diciendo que de b a de x es igual a e elevado a x. ¿Ya? Pero por notación, para calcular primitivas sirve mucho anotarlo así, linealmente. Y así esto se convierte, en, ¿qué me dice la fórmula? V, bueno, x e elevado a x. Aquí si se fijan tenía db, ya, lo voy a anotar en rojo ahí para que... Eso era db, y aquí tenía u.
Entonces aquí tengo U, aquí tengo B, y tengo que hacer menos, tengo que hacer menos, menos la integral, la primitiva, ya van a entender por qué le digo integral, la primitiva de v a du, entonces de e elevado a x por du, que es de x. Y ustedes la primitiva de la exponencial la conocen, así que esto me va a quedar x e elevado a x menos e elevado a x más c. ¿Ya? Y pueden verificar derivando esto que efectivamente da x por e elevado a x. ¿Ya? Eso. Menos. Ahí. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo. Que tengo acá, ya está. X por el seno de x. Ya, normalmente cuando tengo dos funciones que yo conozco más o menos sus primitivas, como el seno y x, pero multiplicadas, no sé qué hacer, es indicativo de que tengo que usar integración por partes, ¿ya? Y usualmente el x es muy bueno usarlo de u porque después cuando lo uso como de u, voy a anotar la fórmula acá, el du siempre me queda 1, o sea, se me va el x, ¿ya? Perdón, voy a prender la luz que parece que se va a largar a llover y se nubló fuerte. Ya. Entonces aquí lo mismo. Entonces vamos lentito. ¿Y cuál es el cambio que hay que hacer acá? U igual x. Tengo... ¿Cómo era la de la vaca? Lo escribo... Entonces, lo escribo ahí. Si un día viera una vaca, sería una vaca sin cola, sería vestida de uniforme. Acuérdense de la fórmula de derivarla en la multiplicación de una función, ¿ya? También sale, de ahí sale la fórmula. Entonces, la integral es si un día, bueno, ahí hacen la equivalencia. El sin cola es por el menos de después, ¿ya? Es una tontera, pero cualquier otra persona que quizá haya visto el curso y les pregunte, los va a poner nerviosos si ustedes no sabían este detalle, ¿no? Así que ahí se los cuento al tiro. Ya, entonces, ¿qué estábamos haciendo esta primitiva, cierto? U igual x, b igual seno de x, de u igual de x, de b igual coseno de x de x. Y así esta sale, me queda, esto tiene que ser igual. Pero, me equivoqué. Yo quiero que B, yo quiero tener el de B acá, ¿ya? Entonces quiero que B sea menos coseno de X. Así el de B me queda seno de X. ¿Ya? Eso era la... Disculpa. ¿Cierto? Entonces esto me queda menos X coseno de X menos la primitiva de B de U. Entonces menos me queda más, pero lo voy a anotar ahí para que vean el coseno de X de X. Y esta primitiva la conocemos, ¿cierto? Bueno, lo voy a escribir así, menos x coseno de x más la primitiva de coseno de x
Y esta es fácil porque me queda menos x coseno de x más seno de x. ¿Ya? Y nuevamente pueden verificar que se cumple derivando. Derivo el seno, me queda coseno, derivo esta, me queda multiplicación, así que me queda por un lado menos coseno, se me va ese, y después me queda la derivada del coseno, me queda x seno en positivo. ¿Ya? Entonces esa es la técnica. Y también me va a permitir para hacer, para calcular primitivas de funciones que conocemos, pero no sabemos su primitiva. Entonces, por ejemplo, la primitiva del logaritmo natural de x. La primitiva del logaritmo natural de x, lo que vamos a hacer, voy a anotar de nuevo la fórmula acá. Ya. ¿Qué es lo que hacemos acá cuando de repente tengo una función solita? Lo que hago es imaginarme que el de b era el x. Porque si el de b era el x, entonces, si yo digo, bueno, u igual logaritmo natural de x, y b es igual a x, entonces db me queda simplemente dx, y du me va a quedar en este caso 1 partido en x de x. ¿Ya? Entonces, así nos vamos haciendo esta cosa. Logaritmo natural de x eh, va a ser entonces logaritmo natural de x por x menos la primitiva de b, que es x, por du. Pero du era 1 partido en x de x, así que me queda x partido en x a dx. Estos se me van, ¿cierto? Por lo tanto me queda logaritmo natural de x por x menos x. Más c, obviamente. Y nuevamente pueden verificar que se cumple, derivan logaritmo natural, me queda 1 partido en x por x, 1, derivan x, me queda 1, me queda el logaritmo natural, y la derivada de menos x es 1, y así se me van los términos. Eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para calcular el arcoseno pueden hacer lo mismo, la primitiva del arcoseno. Todas estas funciones que no saben de dónde, cómo llegar a la derivada se calculan con la misma técnica. Ustedes dicen que el v, en el fondo, que el u es la función que está ahí, y que el b no es más que x, así de u, ¿qué era de u? Acuérdenme, 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado, ¿no? Y esta era de x, de b igual de x. Y así, esta función les va a quedar arcoseno de x por x menos la primitiva de x partido en raíz de 1 menos x cuadrado de x. La fórmula, se me olvidó, la de u a de b es igual a ub menos la primitiva de b a de u. Sí que me queda, esa primitiva me queda coseno x por x más esta. Pero esta, ya para esta hay que hacer un cambio de variable, ¿cierto? Entonces yo les digo, si se fijan, ¿cuál es la gracia? Aquí tengo x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces tengo el x de x ahí. Ya, pero puedo tomar todo lo de abajo. Así que lo que voy a hacer va a ser decir el cambio de variable h igual h igual 1 menos x cuadrado. De h me queda menos 2x de x. Y así, esta pasa a ser, me queda sobrando un medio acá, menos un medio, porque tengo que hacer aparecer un 2 ahí, ¿cierto? Lo que hago acá es hacer 1 partido en 2 por 2. La primitiva de 1 partido en raíz de h. A de h.
Y en realidad esto me queda con un más, porque ese menos se lo robé de ahí. Arco seno de x por x más esto. Y esta primitiva también, ya la conocen también. Esta primitiva es, con ese 1/2, me va a quedar más h elevado a 1/2. Porque al derivar h elevado a 1/2, le resto 1, me sale 1/2 para afuera, y me queda h a la menos 1/2, que es exactamente 1 partido en raíz de h. Así que tengo arco seno de x más h elevado a 1/2, y esto es arco seno de x por x, que es h elevado a 1/2, más raíz de 1 menos x cuadrado, más c. ¿Ya? Entonces ese era un ejemplo que tenían que usar al mismo tiempo cambio de variable y integración por parte. ¿Ya? Y ¿cuál otra? A ver, ¿cuál otra? Esta es parecida, pero ya, y aquí ya podemos hacer unas recurrencias también. Entonces al principio calculamos la primitiva x por e elevado a x. Ya voy a definir una primitiva más grande, una más general, que es in es igual a la primitiva de x elevado a n, es por eso el n, de elevado a x. ¿Ya? Y voy a hacer una fórmula de recurrencia. Entonces esto es un típico ejercicio y salen esta semana del apunte también ahí salen, así que... Y lo que uno hace e elevado a x, perdón, digamos que x a la n es u, la fórmula nuevamente, u a de b es igual a v menos la primitiva de b a de u, x a la n igual u, y digo que b es igual a e elevado a x, así que quien es de u es igual a x elevado a n menos 1 partido en n de x, y db es igual a e elevado a x de x, y así esta fórmula me va a dar x elevado a n e elevado a x, ¿cierto? Menos e elevado a x elevado a n menos 1 partido en n de x. Ya, pero aquí yo me acabo de dar cuenta entonces que esto es como lo que partimos. Entonces esto lo puedo escribir como x elevado a n, e elevado a x menos 1 partido en n y n menos 1. ¿Ya? Entonces, para calcular in lo pueden hacer por recurrencia, porque ya si tienen la fórmula para in, puedo hacerlo lo mismo para in menos 1 y me puedo ir para atrás. ¿Ya? Entonces esto es muy típico de hacer unas fórmulas de recurrencia con esto. Bueno, la verdad, no quiero empezar, quiero hacerlo, tenemos que ir polinomios, pero prefiero hacer eso el viernes. Y... A ver, tenía... este ejemplo también. No, yo creo que está bien con los ejemplos que vimos hoy día. Ya. Entonces, dudas de la clase hoy día porque vamos a terminar ahora. No, salió cortita la clase. Hubo poca... ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Algo que agregar? ¿Dudas? No, pues, bueno, que tengan auxiliar hoy día. Va a ser de derivada, así que aprovechenla.
En la última, en realidad, lo que vean hoy día es lo último que podría parecerles algo así en el control, así que vayan al auxiliar. Y bueno, que tengan buena semana. Gracias, Aló, profe. Chao. Chau. aló, profe, que quería hablarle de un problema que tuve el viernes. Ah, y tú me ¿Aló? escribiste el viernes para Ay, entregar la tarea, ¿sí? aló, perdón, no puedo escuchar.